Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, Mite. Démosle unos minutos para que se conecten los compañeros, ¿ya? Y arrancamos la clase. Ya listo. Pase.
Hola, hola, hola. Buenas noches, chicos. Hola, 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 hola. ¿Escuchan? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Ok. Bueno, faltan más algunos estudiantes, pero empecemos ya, porque ya se está haciendo un poco tarde. Ya le hemos esperado bastante. Ok, chicos, empecemos. A ver, el día de ayer vimos el tema del diagrama de clase, ¿verdad? Terminamos con la descripción del diagrama de clase y venía el ejercicio. Espero que la mayoría ya haya terminado de hacer el ejercicio, más la tarea que teníamos de diagrama de clase, de diagrama de caso de uso. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con diagrama de clases. ¿Ya? Déjenme copiar esto para... Ya, listo. Ok, diagrama de clase de lenguaje unificado de modelado. Ayúdame leyendo, por favor, Mite. Listo, profe. Lenguaje unificado de modelado, UML. Diagramas de clases. Un diagrama de clases en UML, lenguaje unificado de modelado, es un tipo de diagrama que muestra la estructura estática de un sistema. Es decir, describe las clases que lo componen, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Gracias. Ok, entonces ayer habíamos dicho de que íbamos a ver diagramas de caso de uso y diagramas de clase, que eran los diagramas más utilizados dentro del lenguaje unificado de modelado, de UML. Entonces, el diagrama de clases me dice que es un tipo de diagrama que básicamente nos ayuda a nosotros, los desarrolladores, a tener ya una estructura de cómo va a ser nuestro sistema, con qué clases, qué métodos, qué atributos dentro de estas clases vamos a utilizar dentro de nuestro software. Entonces dice que cada una de las clases, obviamente tienen, no, nos va a pedir los atributos, los métodos
y las relaciones que existen entre una clase y otra. Ya vamos a ver cada uno de esos tipos de clases de uso, de clases, diagrama de clases que podemos tener. Entonces me dice que el diagrama de clases, me dice que dentro del diagrama de clases los elementos claves son, primero, la clase. Ya sabemos que la clase es la que representa una entidad en el sistema. ¿Sí? Esto va también muy asociado a lo que es, a lo que ya aprendieron en programación orientada a objetos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos qué es una clase. O sea, yo no es que les digo clase y ustedes van a decir, bueno, ¿qué también será eso? Nosotros ya sabemos qué es una clase y ya trabajaron con clases. Entonces dice que representa una entidad dentro del sistema y se dibuja como un rectángulo que contiene tres secciones. Algo parecido a esto. Igual ya vamos a ver unas imágenes, ¿verdad? Un rectángulo, tenemos el nombre de la clase, tenemos los atributos y acá tenemos los métodos. Dependiendo de la clase, por ejemplo, si tenemos la clase usuarios o empleados, tenemos la clase empleado, un método, dice, a ver, los atributos ya sabemos, son las propiedades o características que tiene la clase, ¿verdad? Ayúdeme, por favor, con uno o dos atributos que podemos utilizar, que puede tener esta clase empleado. ¿Quién me puede ayudar con uno o dos atributos? Hola. Cargo. Disculpe, no sé si sirva, pero empleado, asistente también puede ser. Y ¿Qué otra del clase o nombre, y del sea, nombre. Atributo puede nombre? ser nombre. Nombre podría ser. Aquí podemos tener ahí Cargo. para irlo atando. Nombre. Por ahí alguien dijo cargo. Yo le diría probablemente ID de cargo. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener también una clase que contenga todos los cargos. Y de esa clase yo comienzo a hacer las relaciones. Probablemente yo hago una herencia de esa clase y me traigo el ID. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no llenarnos la tabla de campos que podríamos tenerlas como un catálogo. Bueno, y ahí, por ejemplo, nombre, fecha de... A ver, ahí por ahí me escribieron al chat, déjenme ver. Muñoz dice, buenas noches, licenciado, solo escucharé, listo, está en el trabajo, me parece, sí. Estoy en el hospital, ya, chuta, bueno, esperemos que todo esté bien. Si me ayuda con la asistencia, sí, tranquilo, Muñoz, ya ponemos la asistencia, todavía no le he tomado. Ok, entonces, atributos, podríamos también tener aquí nombre, obviamente poner el nombre completo, podemos tener la fecha de nacimiento, o sea, nacimiento. Básicamente los atributos son algo una característica propia del elemento de la clase, en este caso del empleado. Una característica propia del empleado es un ID para poder identificarlo. El nombre, mi nombre es único, probablemente por ahí hay otra persona que se llame Carlos Carrasco, pero su segundo apellido va a ser diferente, probablemente que se llame eh, Carlos Carrasco y mi segundo apellido, pero el segundo nombre probablemente sea diferente, etcétera, etcétera. Son valores que son características exclusivas de la clase empleado. Fecha de nacimiento, esa es una característica propia de cada uno de los empleados, ¿no? ¿Cuándo nació? Y por ahí alguien dijo cargo, entonces yo le modifiqué y le dije, vea, hagámoslo con ID de cargo. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos también ir enlazando ese tipo de cosas. Ahora, dígame dos métodos que podemos utilizar dentro de la clase empleado. Dos métodos. Chico, ¿hay alguien aquí con vida?
Ahí sueldo sería un método o sería ya un atributo ahí en ese caso del empleado. Podría ser un atributo el sueldo, si es que lo quiero manejar de esa manera, puedo ponerlo dentro de la clase, y ahí básicamente es cómo usted quiere estructurar el sistema, probablemente sueldo, o lo pongo como la clase empleado para que eh, es una característica propia sí, del empleado, un sueldo, porque un empleado por lo general en una misma empresa no tiene dos sueldos. Bueno, en teoría, ¿verdad? Si usted trabaja en la empresa Tony, por ejemplo, usted es el jefe del sistema, usted tiene un sueldo, pongamos, $1.500, ¿verdad? Pero no es que usted va a tener $1.500 y aparte tiene otro sueldo, no, ¿verdad? Usted tiene un solo sueldo. En el caso de que por ahí exista ese tipo de cosas, de que el empleado tenga, por ejemplo, no solamente sueldo, sino que tenga por ahí bonificaciones, ya lo podríamos atar con otra clase que sea la clase de beneficios. ¿Ya? Entonces, el empleado va a tener el beneficio de sueldo, bonificaciones, etcétera. Pero es válido, también lo podemos agregar aquí como un atributo más el sueldo. Ya, pero ¿cuál sería un método de esta clase que estamos aquí recién creándola? Ajá. Vender. Vender. Le propongo otra. Crear usuario, crear empleado. Eso es un método. Para ello crear el empleado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar una función, ¿verdad? Una función que me diga, ok, eh, depende de cómo vaya a trabajar. Si voy a trabajar con metodología tres capas, llamo llamo a la clase o llamo a la función que va a ser la conexión con la base de datos y la base de datos va a ser un insert, ¿verdad? Porque al momento de crear un empleado, esta clase después se me va a convertir en una tabla. Entonces yo creo un empleado y lo que hago es que creo dentro de la tabla empleado, creo un ítem más, un registro más, ¿verdad? Entonces, un método podría ser crear empleado. Por ahí el compañero dijo vender, pero sea un poco más específico. ¿Cuál sería el método para agregarlo aquí? Vender. Porque si hablamos de vender, probablemente yo digo, ¿por qué no ponemos ese en la clase de ventas o en la clase de pedido? Y en la clase de pedido solamente pongo que el pedido, obviamente el pedido tiene sus propias características, pero ahí va a tener una característica que diga ID de empleado, cosa que se ata, ¿verdad? El pedido se ata con empleados. ¿Por qué? Por el ID. ¿Sí o no? Entonces hay que ver, pues digo, todo depende del programador, cómo yo quiero estructurar en este caso, mi clase y mi programa. Por eso, por eso esto es importante de la realización de diagrama de caso de uso y diagrama de clases, porque eso me ayuda a mí a entender un poco mejor cómo va a ser mi sistema, qué es lo que va a desarrollar, cuáles son los métodos que yo necesito para que mi sistema funcione y funcione bien. ¿Ya? Entonces, en empleado, crear empleado, ahí viene todas las, crear, modificar, eliminar empleado. eh, Probablemente que otro método que sea, que ya vaya yo uniendo entre clases, probablemente sea un método que sea eh, empleados, consultar, consultar, consultar ventas empleados, por ejemplo. Entonces yo ya puedo hacer una consulta a la base de datos donde mando solamente el empleado y él me devuelve todas las ventas del empleado. O sea, básicamente, como indica aquí, métodos, tiene algunos nombres, puede ser métodos, puede ser operaciones, son las funciones o comportamientos que puede tener la clase. Entonces, esta clase puede crear un empleado, puede consultar un empleado, puede modificar un empleado, o puede obtener la información de un empleado, ventas por empleado. Entonces, probablemente eso, ya analizándolo después, vamos a decir, no, pero este método no lo pongamos aquí, pongámoslo en el método de pedidos de venta. Porque como tenemos el ID del empleado, podemos sacar un reporte
agrupado por empleados. Si el empleado Carlos Carrasco tiene estas ventas. El empleado Freddy Ballén tiene estas ventas. El empleado Jonathan Ceballos tiene estas ventas. Entonces, ahí, ya con este, por eso la importancia de este diagrama, ya con este diagrama yo puedo ir viendo allá. Entonces, en esa clase no iría el método eh, ventas por empleado, sino que iría en la clase pedidos, pedidos de venta. Entonces, va. Para eso me ayuda el diagrama de clase. Por eso es importante, como le decía, estos dos diagramas son los diagramas que más se utilizan en el momento de programar. Sigamos. Hoy día se han dado la fuga. Solo tengo a Mite, Ceballos, Ballén, Vera Benavides y Muñoz. Se han dado la fuga hoy día. Ok, entonces como decíamos, la clase eh, está representada por un rectángulo con tres compartimientos. El primer compartimiento es el nombre de la clase. Habíamos puesto empleado, acá, departamento. El departamento solo tiene un atributo que es name, ¿ya? El atributo de la clase. Y tiene las operaciones o los métodos de esta clase. ¿Cuáles son las operaciones de los métodos? Añadir un instructor a ese departamento, remover un instructor, obtener el instructor y obtener todos los instructores. ¿Sí? Son diferentes tipos de métodos que va a ser, que va a estar dentro de esa clase. Acuérdense que cuando ustedes ya van a programar, ustedes tienen el diagrama de clases y dicen, ok, voy a hacer el diagrama, por ejemplo, vámonos por el de acá. Voy a hacer el diagrama de la reserva. Ayer habíamos hablado, ayer creo que fue, hablábamos de un hotel, ¿verdad? Las reservas de un hotel. Ok, voy a hacer la clase reserva. En la clase de reserva tengo la fecha en la que hace la reserva, la fecha de inicio, tengo cuántos días se va a quedar en este lugar y tengo el cliente. Probablemente aquí atado a un ID de cliente para yo y ese ID de cliente va a estar en otra clase que sea la clase cliente. ¿Ya? Entonces, esta clase, con estos atributos, ¿qué método va a tener? Ok, si yo ya tengo la clase reserva, voy a tener un método que es reservar. A este cliente, dentro de este método, obviamente va a venir toda la programación que es que el cliente agregar un registro más a esta clase o ya a sí, a esta clase, que el cliente Carlos Carrasco reservó la fecha de inicio, por ejemplo, reservó para, ahora que se viene el feriado, pues. Ya, Carlos Carrasco reservó para el 1 de enero hasta el 5 de enero, que es el feriado. Entonces, fecha de inicio, el 1 de enero. ¿Cuántos días? 4 días. Entonces ahí ya se sabe cuáles son las reservas que tiene este cliente en particular. Entonces, y aquí este cliente se va a unir con la clase clientes para poder obtener la información de los clientes. El uno es el nombre de la clase, los otros son los atributos y los otros son las operaciones o métodos que tiene esta clase. Ok, vamos a comenzar a ver ahora ya las relaciones que van a tener entre las clases. Aquí viene también mucho el tema de lo que les comentaba, la programación orientada a objetos. Ustedes ya todo esto de aquí ya lo conocen, ya lo vieron, que es la parte de asociación, herencia, composición, dependencia, polimorfismo. ¿Se acuerdan de todos esos términos que vieron en programación orientada a objetos? Ya, aquí también lo utilizamos. ¿Sí? Ayúdenme, por favor, Muñoz, con la lectura. Muñoz, ¿no está por aquí Muñoz? No, está por aquí. Bien. Ceballos, ayúdenme por favor con la lectura.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sebastián. Lenguaje unificado de modelado UML. Diagrama de clases. 2. Relaciones. Existen diferentes tipos de relaciones que conectan las clases. 1. Asociación. Indica que una clase está relacionada con otra. Puede ser uno a muchos, etc. 2. Herencia. Generalización. Una clase heredera características de otra. 3. Agregación. Composición. Relación entre una clase que contiene o está compuesta por otras clases. 4. Dependencia. Una clase utiliza a otra. Listo, muchas gracias. Entonces vemos algunas de las relaciones que vamos a tener dentro de las clases. Si se dan cuenta, son básicamente las relaciones que hemos, uno escucha esos sonidos y dice, bala, bala. Eh, una, me desconcentra ese sonido porque uno se pone preocupado. Asociación, dice, indica que una clase está relacionada con otra. Podemos tener relaciones de uno a uno, ¿sí? Si solamente voy a tener la relación de la clase, no sé, cualquiera, clase empleado con la clase venta, ¿sí? O de uno a muchos, si es que voy a tener, por ejemplo, una relación de cabecera a detalle, probablemente. Fa- Factura, que es la cabecera, detalle de la factura. La cabecera, ¿qué va a tener? Va a tener fecha de compra, va a tener eh, cliente, va a tener probablemente la dirección, todo lo que se pone en la parte de arriba de la cabecera. ¿Ya? Probablemente también va a tener ya el monto final. Hay algunas personas que le agregan el monto de la factura como tal. Y en el detalle vamos a tener la misma relación, ¿sí?, de cabecera de la factura, el ID de la factura. En detalle voy a tener el mismo ID de la factura, con la diferencia de que va a tener, en cambio, varios ítems. Entonces ahí podemos hablar de una relación de uno a muchos, porque una factura puede tener uno o muchos productos que se han vendido dentro de esa factura. Herencia o generalización, una clase hereda características de otra. Si yo quiero hacer una herencia de una clase a otra, extraigo la información o heredo la información y en mi clase yo ya puedo instanciar lo que es los atributos o métodos que tiene nuestra otra clase padre, ¿verdad? Agregación o composición, dice relación entre una clase que contiene o está compuesta de otras clases. Igual esto de aquí, cada uno de estos lo vamos a ir viendo ya. Cada uno de estos lo vamos a ir viendo cada tipo de relación. Dependencia, una clase utiliza a otra. Bien. Dentro de lo que tiene que ver con diagrama de clases, manejamos el tema de encapsulación. ¿Qué es el tema de encapsulación? Insisto, todos estos temas ya ustedes los conocen, ¿verdad? La encapsulación es básicamente, dice aquí, el ocultamiento de los datos de un objeto de tal forma que solo sean accesibles mediante operaciones definidas por el propio objeto. ¿Sí? Una clase puede tener, por ejemplo, puede tener atributos ocultos o privados. Y estos atributos solamente pueden ser visibles cuando yo instancio esa clase. Eso es programación orientada a objeto eh, básica, ¿verdad? Entonces me dice, la encapsulación presenta una serie de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos dentro de la encapsulación? Se protegen datos privados del objeto de lecturas y escrituras no permitidas. ¿Ya? Yo encapsulo una variable, ¿ya?, para que esa variable no esté visible cuando yo estoy ejecutando el programa. ¿Ya? Y, por ejemplo, se puede haber algún tipo de lectura de esa variable que tiene alguna información en particular, por lo general información que no quiero que sea visible, ¿sí? En este caso se le pone de tipo pública o protegida. Permite una mejor estructuración y manipulación de los datos. Los atributos de un objeto no deberían ser manipulables directamente por el resto de los objetos. En caso de querer hacerlo manipulable, se debe implementar los procedimientos set y get. ¿Qué son los procedimientos set y get?
Nadie. Yo creo que están de fiestitas de Navidad ustedes, porque no, nadie me para bola. Pero bueno, los procedimientos set y get dentro de una clase son el mecanismo con el cual yo puedo extraer información de una clase, ¿sí? O yo puedo insertar información en una clase, ¿no? Get, que por su texto en inglés es extraer, o sea, yo puedo hacer un get para obtener información que está en una clase, ¿ya? Si es una información que está oculta, yo primero que tengo que hacer, tengo que instanciar la clase, o sea, llamar a la clase que tiene este elemento privado protegido, ¿sí? Entonces, si tengo el acceso para eso ahí, entonces yo puedo obtenerlo, hacer un get del atributo, por ejemplo, fecha de nacimiento, que es un atributo oculto de la clase empleado. Entonces, yo obtengo con el procedimiento get. Así también, si yo quiero ingresar información dentro de una clase que está protegida, también yo puedo, primero tengo que hacer obviamente la instancia a la clase que quiero ingresar los datos. Si tengo el acceso, yo puedo utilizar lo que es el set para insertar información dentro de esa clase. Todo esto aquí lo van a ver, asumo yo, en la siguiente materia, que ya es programación orientada a objetos, si mal no me equivoco. Ok, ¿cuáles son entonces los niveles de encapsulación que vienen dentro de una clase? Por lo general, estos aquí vienen heredados de lenguaje C++. Son privados, un atributo puede ser privado, ¿ya? Atributo o proceso totalmente invisible. ¿Y cómo yo puedo identificar si un atributo es privado? Porque al momento de yo revisar la clase, ¿verdad? No, esta es la clase. Aquí está el nombre de la clase, empleado. Y acá procedo a poner los atributos. Entonces yo digo, ok, el atributo ID va a ser un atributo privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ponerlo eh, protegido. ¿Por qué? Porque ese atributo ID yo lo voy a compartir. ¿Por qué lo pongo protegido? Porque miren lo que dice el, el nivel de encapsulación, protegido. Visibles para las clases amigas, friends, o para claves derivadas del original. Entonces, por lo general, si yo tengo el ID de empleado, voy a tener en la clase pedidos, que habíamos hablado hace un momento, yo voy a decir que la venta se realizó por el empleado Carlos Carrasco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo acceder desde la clase ventas a la clase empleado? Entonces, yo accedo, instancio la clase empleado y accedo al atributo ID. ¿Para qué? Para yo poder guardar dentro de la clase ventas, yo poder guardar quién fue el que me realizó esa venta, quién fue el que realizó ese pedido de venta. ¿Ya? Entonces, el ID. Por ahí yo quiero tener el compañero, vamos a poner los otros atributos. Nombre, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. ¿Cuál podría ser un atributo privado? Un atributo privado podría ser, si es que no quiero que esté accesible para las otras clases, porque yo puedo por ahí acceder a una clase, y si esa clase me trae, ejemplo, que puso el compañero hace un rato, el sueldo. El sueldo es un atributo que no debería verse en otros departamentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo podría decir que el sueldo es un atributo privado. El sueldo le puedo decir que es un atributo privado para que no esté visible cuando yo instancio desde otra clase. ¿Ya?
Para esto me sirven a mí los niveles de encapsulación que vienen dentro de el diagrama de clases. Ok, comencemos a ver ahora sí las relaciones que puedo tener dentro de un diagrama de clases. Ayúdenme, por favor, con la lectura. Freddy. Sí, ingeniero. Claro. Diagrama de clases asociación. La asociación expresa una conexión entre elementos. Esto es, que existe algún tipo de relación entre ambos. Se presenta mediante una línea que une ambas clases. Se puede indicar el tipo de asociación y el sentido de la misma. Se indica la multiplicidad de cada clase, que representa con cuántos objetos de la clase unida por la asociación se puede relacionar un objeto predeterminado. 0.1 m.n asterisco 0.punto asterisco 1 punto asterisco. La multiplicidad eh, Mayor o igual a eh, 1. mayor o igual a uno establece una relación de existencia. Ya. Ok, esto de aquí, chicos, básicamente es el tema de manejo de clases, ¿no? Relaciones de uno a uno, de uno a muchos. Eh, Aquí, por ejemplo, el tema del curso. Una clase curso puede tener uno o varios instructores. Muchos cursos pueden tener uno o varios instructores. Entonces, por eso me dice aquí el asterisco, me representa, ¿qué cosa? Me representa muchos. Entonces, muchos cursos pueden tener uno, el punto me indica uno o muchos instructores. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que yo tengo entre una clase de tipo asociación, asociativa. Una clase curso y la clase instructor. ¿Ya? Hay también algún tipo de asociación con restricciones. Recuerden que esto de aquí, para qué hacemos o para qué nos sirve este diagrama de clase? Este diagrama de clases básicamente a mí me sirve para yo poder, cuando vea el diagrama de clases, yo decir, ah, ya, ok, aquí tengo algún tipo de restricción. Por ejemplo, dice, la asociación con restricción indica que solo se realiza la asociación si se cumple una determinada condición. En este caso hay una relación de uno a uno siempre y cuando la edad, ¿sí?, sea mayor o igual a 18. Entonces, tengo una clase que se llama la clase Cuenta Campus, que tiene su ID, tiene su nombre y tiene su password. Tiene un método que se llama setPassword. Y tengo el profesor, pero yo tengo una restricción. No contrato profesores que no sean menores a 18 años. ¿Sí? Tienen que ser mayores a 18 años. Si yo digo, allá, aquí tengo una clase, entonces quiere decir que tengo que programar cuando yo haga el set del password, ¿ya? Pero tengo que estar muy atento a que debo de tener una restricción. Programando yo debo hacer una restricción. Edad mayor o igual a 18. Entonces, el docente, la primera validación que voy a hacer al momento de trabajar o programar dentro de la clase docente es, ¿el docente es mayor a 18 años? Sí, ah, ya. Si es así, ok, perfecto. Puedo tener la asociación entre el campus, entre la cuenta campus y el profesor. Acá, en cambio, es una excluyente. Dice, indica que dos posibles asociaciones no se puedan realizar a la vez. ¿Ya? Entonces aquí me dice, y se genera con este tipo de gráfico. ¿Sí? Tengo de uno a uno docente y de uno a uno alumno. ¿Ya? Y pongo una raya en medio para indicar que ambas son excluyentes a la vez. Ahora vamos a ver la agregación. Ayúdeme, por favor, Vera. Bueno, no sé. Bueno,
Coméntame, pues. Diagrama de clase de agregación. Una clase puede estar relacionada por un conjunto de clases que representan y sin las cuales no tengan sentido. A esta relación se le llama agregación o composición débil y se representa mediante un rombo blanco. Gracias. Muy amable, gracias. Ok, tenemos la clase casa, ¿verdad? La clase casa. Pero dentro de la estructura de diagrama de clases tenemos también otras clases que se van a agregar a esta clase casa, ¿ya? Que si no se agrega en la clase casa, va a quedar solita. Aquí tengo la clase, a ver, ahí dice salón, dormitorio, cocina, baño. eh, Vamos a poner otra que sea, por ejemplo, sala de TV. Sala de TV. Si esta de aquí no la tengo relacionada con nada, la tengo ahí solita, como esa de aquí, no tiene sentido, ¿sí? Tener una clase sala de TV. Debo de hacer una relación de agregación, ¿sí? Para que yo decir, ok, en este caso, la clase sala de TV tiene una agregación con la clase casa. ¿Sí? Acá, por lo general, yo tengo una relación de una a uno. Tengo en las casas normales probablemente, una relación de uno a uno. Tengo una casa, tengo un salón. En la relación de casa-dormitorio, tengo una casa, pero tengo un asterisco. ¿Por qué? Porque yo puedo tener uno o muchos dormitorios. Acá, uno a uno. ¿Por qué? Porque una casa, por lo general, una casa normal, por lo general solamente tiene una cocina. Entonces, una relación de uno a uno. Casa-baño. Tengo una relación, una casa tiene por lo general uno o muchos baños. Y en la sala de TV, ¿cómo sería la relación? 1 a 1. Uno a uno, ¿verdad? Porque también no es muy común que en una casa haya eh, varias salas de TV. En una casa, por lo general, hay una relación de uno a uno, ¿verdad? Ok, vamos a ver de agregación. Un ejemplo, dice, un ordenador posee como mínimo los siguientes elementos: torre, teclado, monitor y ratón. Y de ahí, la torre, la clase torre, se compone por disco duro, memoria, unidad óptica, que sería el DVD room, y la gráfica. Entonces, si lo hacemos de manera ya en diagrama, esto, no sé si tengo la siguiente. A ver. Sí, sí, acá está. Ya le iba a dibujar. Ok, entonces decimos que de este ejemplo de agregación, la torre se compone de varios elementos. Entonces, para yo graficarlo, digo que el ordenador, la clase padre del ordenador, tiene una relación. ¿Qué tipo de relación era esta? Cuando estaba el rombo, Agregación. de agregación, ¿verdad? Entonces, tengo una clase de agregación. ¿Por qué? Porque un ordenador, ya, el teclado simplemente sirve para trabajar con el ordenador, ¿verdad? El monitor con el ordenador, la torre con el ordenador, el ratón con el ordenador. Y así también tengo una agregación de todos los componentes con la torre. En este caso, tengo una relación de una a muchos entre la torre y el disco duro. ¿Por qué? Porque en la torre tengo una torre y dentro del equipo de la torre puedo tener un disco sólido, puedo tener un disco mecánico, ¿sí?
Puedo tener un disco sólido, mecánico, y por ahí necesitaba más y le agregué un M.2 que vaya conectado directamente a la placa. Puede haber varios discos duros en mi máquina. Lo mismo pasa con la memoria. Puedo tener, eh, qué sé yo, una de cuatro y después, ya con el tiempo, ya trabajé, ya hice platita y dije, bueno, mi máquina está demasiado lenta, le voy a agregar una de 8. Entonces ya tengo 12 gigas de, 12 de memoria RAM, ¿verdad? Entonces puedo tener una o varias. Unidad óptica, por lo general, es 1 a 1, ¿verdad? Ya esto de aquí ya ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque ya los USB ya prácticamente desbancaron a lo que es la unidad óptica, a los DVD. Porque hoy ya es mucho más económico, se compra un DVD, un USB de 16 gigas, y en cambio el DVD más, eh, con mayor capacidad, creo que tenía 4.7 creo, gigas, ¿verdad? Y esto que Habían la... los double layer de 8. Perdón, perdón. Habían DVD double layer o doble capa que eran de Ah, 8. sí, correcto. Pero ya hoy en día ya el USB ya los ha desbancado, porque ese que usted dice de 8, póngase pues a hacer un DVD. ¿Cuánto tiempo se demoraba? ¿Se acuerdan? Por lo menos lo que son, yo que soy un poquito mayorcito, yo me acuerdo de que yo haya, quémate un DVD para darle la información a fulano. Cogías la computadora, abrías el programa del DVD, DVD Writer, ¿verdad? Ponías el DVD y ponías, solamente con agregar, qué sé yo, un archivo, lo pasabas, ponías quemar y ahí te quedabas ahí esperando. Se demoraba 5 o 10 minutos hasta que quemaba, porque quemaba todo el disco. Copiaba el archivo, pero seguía quemando todo el disco para que entonces se demoraba, ¿no? En cambio, un USB, uno ingresa un USB, un pendrive, ustedes lo conozcan, lo ingresa, arrastra, lo pega, se copia rápido, saca el DVD y se va. Entonces, todo ese tipo de cosas ya fueron desbancando el tema del unidad. Y por último, la gráfica. La gráfica, por general, en una máquina es de 1 a 1. O sea, yo no he visto, por lo menos, y tampoco tiene sentido tener dos gráficas en una máquina. O sea, preferible dejo una sola gráfica, la mejor, y trabajo yo solamente con esa gráfica. Yo no soy tanto de jugar los videojuegos en las máquinas, pero hasta donde yo sé, es una tarjeta gráfica por máquina. No sé si Hay haya... máquinas, Ujú. hay computadores para marketing que, por ejemplo, en el Policentro, un solo computador despliega todos los monitores. Ahí se utilizan varias gráficas en una sola torre. Ah, miren, yo realmente me fui por el lado de programación. Yo no soy tanto del tema de los gamers, pero bueno saberlo. Yo pensaba que solamente era una gráfica y con esa gráfica tú podías trabajar y, o sea, querías jugar y te ponías a jugar con esa gráfica. Tenías que hacer un diseño gráfico, cerrabas el juego y te ponías a hacer el diseño gráfico con la aplicación que Photoshop, Photo Illustrator, etcétera, pero se utilizaba la misma gráfica. Te digo, para mí es nuevo eso, pero bueno. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver la composición. Cabrera, ayúdame por favor leyendo. Pedro. Diagrama de clases, composición. La composición o composición fuerte es una relación entre clases similar a la agregación, pero en la que las clases que componen a la principal no tienen sentido sin dicha clase principal. Se representa mediante un rectángulo de color negro. Ya, es muy parecida también a la agregación, ¿verdad? Por ejemplo, la clase padre se llama coche, ¿ya? Entonces tenemos las clases que son ruedas. Obviamente un coche necesita de ruedas para su funcionamiento. Obviamente la clase coche necesita un motor para su funcionamiento y obviamente la clase coche necesita un chasis para poder funcionar, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora el tema de la herencia o generalización, que también se llama. Ay, perdón. Eh, Matthew, Josué Suárez, ayúdenme por favor leyendo.
Hola, hola, ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí se le escucha. Hola, ¿se Ahorita me no. escucha? Hola, Ahí sí, sí, ahí sí disculpe se le que escucha. estoy conectado con cable porque la computadora está Mm, dañada. No se preocupe. Ya, ok, voy a leer la generalización. Consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases en una clase más general. Esto es herencia. Las subclases heredan propiedades de sus clases padre. Esto es, los atributos, operaciones y asociaciones de las clases padre están disponibles en sus clases hijas. Existen dos conceptos complementarios, la generalización y especialización. En la fase de análisis nos movemos desde la generalización hasta la especialización. Ya, muy mal. Gracias, muy amable. Entonces me dice que las subclases heredan propiedades de sus clases padres. ¿Sí? Cuando yo hago una herencia, hasta el concepto también es verdad. O sea, yo como papá le dejo una herencia a mis hijos, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo haga, me compro una casa, me compro un carro, eh, abro una póliza de lo que sea, de que mañana Dios no quiera, yo llego a fallecer y eso obviamente lo heredan quienes, mis hijos, ¿verdad? Entonces, es una relación muy parecida, por eso su nombre de herencia. Entonces dice, heredan propiedades. ¿Cuáles son ese tipo de propiedades? Son los atributos que tiene la clase, son las operaciones y las asociaciones. Acuérdense que también habíamos hablado de asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Las relaciones que tiene en este caso la clase padre. Van a estar disponibles también en sus clases hijas. ¿Ya? Entonces aquí también la generalización se expresa mediante una flecha, dice una flecha hueca, o sea, una flecha, esta de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos la clase persona, ¿sí? La clase padre, tiene sus atributos y sus métodos. Si yo heredo, ¿sí? La clase hombre, me va a heredar todo lo que son atributos y métodos de la clase persona, porque un hombre es una persona, ¿verdad? Entonces, hereda todos los atributos que tiene esta clase. Lo mismo pasa con la clase mujer. Hereda todos los atributos, en este caso, de la clase persona, que es la clase padre. Ok, entonces me dice, vamos a ver un ejemplo. Perdón. Representar mediante diagramas de clase la clasificación de los seres vivos. Dice, los animales se deben organizar por su alimentación. Esto es, carnívoros, herbívoros y omnívoros. Entonces me dice, las plantas se deben de clasificar por sus tipos, árboles, arbustos y las hierbas. ¿Ya? Y para los animales se ponen tres ejemplos: conejo, león y vaca. Entonces vamos a ver cómo se hace la clasificación, el diagrama de las clases de este ejemplo. Ok, tenemos una clase padre, en este caso, que es ser vivo. ¿Ya? De esta clase padre, tenemos las clases animal y la clase planta. Vamos a ver acá el ejercicio. Voy a borrar eso. Dice, ser vivo, aquí me indica la clasificación de los seres vivos. Y está la clase padre. Y tenemos las clases hijas, animales y plantas. Entonces, estamos trabajando en función a lo que me indica el ejercicio. Ser vivo, animales y plantas. Y en este caso, los animales, hablábamos de que son de tipo omnívoros, herbívoros y carnívoros. Y el ejercicio también me daba tres ejemplos de animales: conejo,
vaca y león. Entonces, estos tres animales, yo lo voy a clasificar, en este caso, el conejo y la vaca son herbívoros. Entonces, estas clases van a heredar los atributos, los métodos de quién? De la clase, en este caso, la clase herbívoro. Todos los atributos los voy a tener tanto en conejo como en vaca. Lo mismo pasa con la clase carnívoro. El león es un carnívoro, ¿verdad? Entonces, el león va a ser hijo de, en este caso, del atributo, perdón, de la clase carnívoro, y voy a tener todos los atributos y los métodos de esta clase carnívoro dentro de la clase león. Les pregunto, ¿quién me puede dar, por ejemplo? Denme dos ejemplos, ya sea de árboles, de arbustos o de hierbas. De hierbas creo que es el más conocido, pero bueno, si alguien conoce de árboles, denme dos ejemplos, por favor, chicos. Puede ser naranjas, manzanas. Árboles, ceibos, samanes, Seis, acacias. seis. Así es, exacto. Sauces, ¿Cuál, perdón? No árboles, escuché bien. sauces. Claro, esos son árboles, ¿verdad? Entonces, esas clases, ¿dónde irían? Irían aquí, en árboles. Arbustos, no conozco mucho el nombre de los arbustos, pero hierbas, probablemente, eh, podríamos decir hierbas, Yerba Luisa, manzanilla. hierba manzanilla, exacto, ¿verdad? Entonces, pues, esas van a ir acá. Yandén, Exactamente, esas van a ir aquí. Y lo que va a pasar es que, ay, tengo que dibujarlo bien porque estoy dibujándolo mal, ¿sí ven? Bueno, las flechas deben estar bien dibujadas. Vamos a quitar esto y esto. Ay, se me fue todo ya. Entonces, ¿aquí qué va a hacer? Si aquí está sauce, como dijo el compañero, acá va a estar, ¿cuál era la otra? Ceibo, Seibo, ¿no? Seibos, y samanes. acá tamanes, sauce y samanes, ya. Entonces, si yo quiero esto de aquí, indicar que es una herencia, una generalización, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que hacer una flechita, así como está acá. Arbusto no, lo voy a quitar porque no sé realmente un ejemplo de arbusto. Acá, hierba y acá, manzanilla, llantén, bueno, todas esas finas hierbas que conocemos, ¿verdad? Entonces, este será un ejemplo de generalización, de la herencia como tipo de generalización. Sigamos. Bueno, acá me dice acá en cambio de diagrama de clases de generalización y conjuntos. Se puede equiparar las clases, el concepto de clases al de conjunto, de forma que ambos sirvan para clasificar distintos elementos. Generalización y especialización expresan relaciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces, la clase persona, que es la clase papá, tiene en este caso una herencia de la clase hombre y la clase mujer. Si ven que las dos líneas se unen aquí. Y aquí me muestran la generalización. Pero me dice que también puedo asociarlo a conjuntos. O sea, esto de aquí es un conjunto. Tanto hombres y mujeres, ¿sí?, tienen una herencia a personas. Profe, Diagrama disculpe, de una clase. consulta. Cuénteme. En el tema de la generalización me llamó mucho la atención el tema del diagrama, que, por ejemplo, Es, aquí, justamente en este diagrama estamos viendo que omnívoro, herbívoro y carnívoro van de forma directa hacia la clase animal, pero en la clase persona estamos viendo la generalización y conjunto. Y en el diagrama prácticamente hombre y mujer se asocian en una sola línea y de su intersección van a la clase padre. sí. Eh, Entonces podríamos hacer también algo similar acá. Aquí podríamos hacer esto.
Así también. Bien, ok, ya, no significa, no tiene algún tipo de significado el tema de la No línea. porque, ajá, no, porque acuérdense que es que las dos van a obtener los atributos y métodos de herbívoros, sino que aquí, por ejemplo, le hace referencia como que fuera un conjunto. Acá, bien, porque hombre y mujer van a obtener todos los atributos y todos los métodos de persona, pero lo hacen directamente como tipo conjunto. Por eso, conjuntos, hombre y mujer, son igual a persona. Porque los dos, entonces acá en cambio en la generalización normal, simplemente lo hice uniendo con una flecha cada uno, para que conejo Entiendo. y vaca obtengan la información del herbívoro. Pero Bien, ok, si lo hago así, es una generalización eh, orientada más un poco a conjunto. Pero al final del día obtiene lo que se necesita. ¿Qué es lo que necesitamos? Los atributos y los métodos de la clase persona. bien, ok, gracias. Clasificación. Dice que se puede, uy, falta media hora, se puede hacer uso de la herencia para clasificar los distintos elementos. Si la clasificación se hace por cualidades de objeto, se dice que es una clasificación estática. Si la clasificación se hace por el estado del objeto, se dice que es una clasificación dinámica. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo aquí el ejemplo anterior. Esto de aquí es una clasificación estática. ¿Por qué? Porque es la cualidad. El conejo, ¿cuál es la cualidad? Que es un animal de tipo herbívoro. La vaca también come plantas, ¿verdad? Te quiere decir que es un animal de tipo herbívoro. Esto es una clasificación estática. ¿Por qué? Porque me indica a mí por una cualidad específica del objeto, yo la estoy relacionando. En cambio, si yo esta relación la voy a hacer eh, por el Estado, ¿qué es lo que hace? Ya, entonces yo puedo decir que la vaca está comiendo, que la vaca está durmiendo. ¿Qué otra clasificación dinámica le podemos decir a la vaca? La vaca la están ordeñando, que las vacas se las ordenen, ¿verdad? A diferencia del conejo, el conejo no se lo ordena. El conejo, por ejemplo, una clasificación dinámica en función a su estado sería que el conejo está saltando. La vaca no salta, ¿verdad? La vaca o camina o por ahí medio corre, perdón, pero no salta. Entonces es una clasificación dinámica, pues, porque es dependiendo del estado del objeto. Vamos a ver el tema de polimorfismo. Ayúdeme, por favor, con la lectura. Justin Jean-Pierre Quimis, a los años. ¿Se encuentra Kimi por ahí? Quimis, perdón. Ahí me escribió. ¿Qué pasó? Sí, no puede hablar porque si no, pierde otra persona. Le quería decir que por favor me ayude con la lectura, pero si está, no puede hablar. Ya, listo, va a estar en el trabajo o a este complicado para hablar. Ok, me escribió que dice, ya, ok, no se preocupe. Byron Miranda, por favor, ayúdeme con la lectura. Buenas noches. El término poliformismo se encuentra ligado al concepto de herencia e indica que una característica de una clase padre puede tomar diferentes formas dependiendo de la clase hija que la ejecute. Permite que ante un mismo estímulo se desencadene una respuesta de conjunto de clases implementado, siendo uno de los mecanismos más potentes que posee el uso de herencia. Ya, bueno, gracias. No se le escuchó bien la última parte, pero no importa. Ok, entonces me dice la parte de polimorfismo. Esta parte también ya la tienen que haber visto en programación orientada a objeto, ¿verdad? Polimorfismo, herencia, todo eso ahí ya la tienen que haber visto.
Entonces me dice que el término polimorfismo se encuentra ligado al concepto de herencia, ¿sí? E indica que una característica de una clase padre puede tomar diferentes formas dependiendo de la clase hija que la ejecute o que la llame. Permite que ante un mismo estímulo se desencadene una respuesta distinta dependiendo de la clase que la ejecute. Este concepto permite dotar la flexibilidad al conjunto de clases implementado, siendo uno de los mecanismos más potentes que posee el uso de la herencia. Vamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo de lo mismo que estábamos viendo de los animales. Entonces, por ejemplo, yo tengo la clase padre animal. La clase padre animal tiene un método que se llama comer. Ese método, obviamente, yo estoy, si se dan cuenta la flechita, yo estoy haciendo una herencia desde las clases hijas, que son omnívoro, herbívoro y carnívoro. Estoy instanciando la misma, en este caso, el mismo método que tiene mi clase animal. O sea, significa que yo estoy haciendo una herencia del método comer. Pero, no necesariamente todos comen lo mismo. Entonces me dice aquí que el omnívoro come de todo. Los herbívoros, en cambio, solamente comen plantas. Entonces, utilizo el mismo método, si se dan cuenta, pero en este caso, lo que yo le envío o lo que yo, dependiendo de la clase en la que me encuentro, yo voy a utilizar el mismo método, pero con otros resultados. ¿Por qué? Porque obviamente no es el mismo resultado de los herbívoros que comen plantas con los carnívoros que solamente comen carne, ¿verdad? Lo mismo pasa con, en este caso, los hijos de la clase herbívoro. Obviamente también van a tener el método comer, ¿ya? Pero no es lo mismo lo que come el conejo, ¿ya? Que su preferencia, podemos decir, es comer zanahorias, que lo que come la vaca, que su preferencia es comer básicamente plantas, ¿verdad? Lo que encuentra en su camino. Y lo mismo pasa con los carnívoros. Los carnívoros básicamente consumen carne. En este caso, y la clase león, que pertenece a la clase carnívoro y que está haciendo una herencia del método comer, ¿ya? Él come, dependiendo, una gacela, una hiena, ¿sí? Lo que encuentre en la selva, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que va a comer la vaca, aunque estamos utilizando el mismo método, comer. Y es muy diferente lo que come el conejo. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ejercicio, un ejemplo, no un ejercicio, un ejemplo. Toro, ayúdame con la lectura, por favor, del ejercicio, del ejemplo. Ok. Diagrama de clases, ejemplo. El dueño de un hotel te pide a desarrollar un programa para consultar sobre las habitaciones disponibles y reservar habitaciones de su hotel. El hotel posee 3 tipos de habitaciones: simple, doble y matrimonial, y 2 tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación reservada, de la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación. El recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones: obtener un listado de las habitaciones disponibles de acuerdo a su tipo, preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo, preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales, preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su número de DNI, tipo de habitación y número de noches. Dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo. Reservar una habitación especificando el número de habitación de DNI y nombre del cliente.
Eliminar una reserva especificando el número de la habitación. El administrador puede usar el programa para cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo, cambiar el valor de descuento ofrecido a los clientes habituales, calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado. Considere que todos los meses tienen 30 días. El hotel posee información sobre qué clientes son habituales. El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas. Ok. Esto básicamente, si se dan cuenta, uy, se me murió. Se me fue el mouse. Ahí está, ya. Esto básicamente, ¿qué sería? Esto de aquí sería lo que nosotros eh, recopilamos, ¿verdad? Acuérdense que hayamos hecho lo que es ingeniería de requerimientos. Entonces el hotel viene y me dice, ingeniero, necesito un programa porque estoy teniendo problemas para hacer las reservas. El recepcionista no sabe el tema de los precios de las habitaciones, se me confunde, eh, no sabe el manejo de los clientes habituales o los clientes esporádicos, ¿verdad? Entonces, él me dice, yo necesito un software. Entonces, usted viene y conversa con el recepcionista y comienza a identificar los requerimientos del sistema. Entonces, lo que está en rojo es básicamente el cliente posee 3 tipos de habitación: simple, doble y matrimonial. Y 2 tipos de clientes, habituales y esporádicos. Desde ahí ustedes ya van viendo que tenemos ya varias información. Y ahí ya comienza en cambio las especificaciones. Dice que una reserva almacena, ¿qué debe de la clase de reserva? Debe tener datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada esta habitación. Entonces, asumo yo, vamos a ver, vamos a tener por ahí una clase reserva. Y aquí hay otras especificaciones que básicamente yo puedo irlas ya revisando y poniéndola también atención en el tema de cuando voy a hacer el diagrama de clase. Que el recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones. O sea, dentro del sistema, dentro del software que voy a realizar en este hotel, debe obtener un listado de habitaciones disponibles a su cargo. O sea, viene el cliente y me dice, oiga, yo quiero saber cuántas habitaciones tiene. Oiga, quiero una habitación. Ah, ya. Él no puede decir, ah, ya, sí, tenemos 40 habitaciones porque ya hay usuarios dentro de esas habitaciones. Entonces, él debería de conocer cuántas habitaciones tiene en el momento disponibles. Ya, eso podríamos hacerlo tranquilamente con un método, el cual me llame y me devuelva a mí la cantidad de habitaciones disponibles. Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. ¿Cuáles son los tipos? Tipos son clientes habituales y clientes esporádicos. Preguntar por los descuentos ofrecidos en la habitación para los clientes habituales. Eso significa que los clientes habituales van a tener un descuento. Preguntar por el precio total para el cliente dado, especificando su cédula, el tipo de habitación y la cantidad de noches que se vaya a quedar. Dibujar la pantalla de la foto de una habitación de acuerdo al tipo. Entonces, eso quiere decir que también vamos a guardar en el tipo de habitación simple una foto que tenga una cama. Escoge el tipo de habitación doble, una foto con la habitación y una cama más grande. Matrimonial, entonces, vamos a guardar también la información del. Reservar una habitación especificando el número de habitaciones, DNI y nombre del cliente. El número de la habitación, perdón. La cédula y el nombre del cliente. O sea, ya cuando yo reservo, esa habitación ya debe de cambiar. Me invento. Entonces, todo eso ahí debe estar especificado porque cuando ya yo voy a programar, yo me digo, ah, ya. Si ya reservo la habitación, esa habitación debe de salir. ¿De dónde? Esta de aquí va atada a ¿cuál? Acá. Estas dos van a estar atadas. ¿Por qué? Porque una vez que yo reservo la habitación X, la voy a identificar por un número de habitación, yo ya debería de sacar esa habitación de aquí, del listado de habitaciones disponibles. Yo ya la debo de sacar. Y eliminar una reserva mediante el número de la habitación. Ah, ya. Me reservaron. No, sí, mire, yo me voy a hospedar en la suite
número 20. ¿Ya? Pero déjeme ir a ver al carro la tarjeta de crédito. Usted viene a hacer la reserva y de repente ya en el carro con la persona que está ahí me dice, mira, no, ¿sabes qué? Vámonos a otro lado, aquí está lleno, aquí no me gusta esa suite, bla, bla, bla. Entonces, se va. Nunca regresó y usted ya creó la reserva. Usted debe tener la facilidad de eliminar una reserva. ¿Cómo la elimino? Simplemente con el número de la habitación. Ah, ya, pasaron 10, 20 minutos, llamo al guardia. Oiga, el vehículo con el señor tal que vino con una... No, sabe que ya salieron. Ya solo están los vehículos que están ya hospedados. Ah, ya, ok. Entonces se fue. Ya, ok, listo. Elimino esa reserva. Y aparte, voy a tener otro actor. ¿Se acuerdan de los casos de uso? Ya tengo dos actores. En este caso debería ser tres actores, ¿verdad? El transaccionista, el cliente y en caso el administrador. Dice que el administrador va a poder usar el programa para cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Digamos que están en promoción. Estaba la promoción de Black Friday, ¿verdad? Allá. Vengan para que se hospeden en mi hotel y mi hotel bajó por Black Friday al 50%. Eso no lo va a poder hacer el recepcionista. Él no va a tener, él no debería de tener la facilidad para hacer eso. Eso debe hacerlo otro actor diferente, en este caso un administrador. Cambiar el valor de descuento ofrecidos a los clientes habituales. Si es un cliente habitual que va todos los fines de semana, ya se hace el registro de ese cliente y ese cliente va a tener un tipo de descuento. Y todos los clientes habituales van a tener un tipo de descuento, un porcentaje, y ese porcentaje solo puede ser modificado por el administrador. Y esto ya sería un reporte, calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado. O sea, ¿cuántas personas vinieron en este mes a las habitaciones simples? ¿Cuántas personas vinieron a las habitaciones dobles? ¿Cuántas personas vinieron a la habitación matrimonial? ¿Bien? Entonces, y esto de aquí, cuando hablamos de mes, hablamos de 30 días, por lo general. ¿Ya? Y dice, el hotel posee información sobre qué clientes son habituales. O sea, significa que el hotel ya tiene un catálogo de clientes y cuáles son habituales y cuáles no. El diseño a desarrollar debe tener la flexibilidad, debe de facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas. ¿Qué significa eso? De que mi sistema, ustedes ya deben, cuando hacen el análisis, ya van a hacer el diagrama de clases, yo ya debo de pensar en que no puedo hacer un sistema cerrado. ¿A qué me refiero? Ah, ya, usted me dijo que el hotel solo tenía 3 tipos de habitaciones, simple, doble y matrimonial. De aquí a mañana al dueño se le ocurre porque tiene muchas eh, solicitudes de que en su hotel pongan habitaciones especiales con jacuzzi. O sea, no debo de hacerlo el software cerrado para que solamente las habitaciones tienen simple, doble y matrimonial, porque le puse ahí quemado, qué sé yo, me invento, un combo en el que voy a poner las tipos de habitaciones y va a salir solamente simple, doble y matrimonial, no más. Eso debe de estar especificado para yo poder agregar posteriormente, allá cambió, ya no va a ser simple doble matrimonial, sino que va a ser una familiar con una habitación que tenga dos literas, una cama simple y una matrimonial, por ejemplo, para un grupo de familia. Pero yo debo de tener ya que mi sistema no sea cerrado. ¿Sí? A eso se refiere con facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o de clientes. Hay clientes habituales, hay clientes esporádicos, por ahí me invento y digo, ¿saben qué? Clientes que vienen, no sé, para cuando son promociones, y obviamente puedo yo agregar diferentes tipos de cosas. Ok, vamos a ver entonces más o menos cómo yo debería ir ya analizando mi diagrama de clases. ¿Ya? Recuerden que también yo hago el diagrama de clases y es la primera versión. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Ya que hago estas clases y ya cuando estoy programando me doy cuenta, no, pues aquí me faltó esto. Aquí, esta parte de acá, por ejemplo, el tema de facilitar la extensibilidad. Yo no lo puse en el diagrama de clases, pero yo creo, qué sé yo, una clase específica que sea tipo de habitaciones. ¿Ya? Y no está especificado en el diagrama de clases, pero cuando ya estoy programando, me doy cuenta de que no especifico una clase para los tipos de habitaciones y lo estoy poniendo quemado, simple, doble, si saben que es quemado, ¿no? Que esté escrito en el programa, simple, doble y matrimonial.
no lo pueda modificar, no lo pueda agregar. Ese tipo de cosas se le conoce como que estuviera quemado, estuviera ya sin poder modificar, establecido. Ok, vamos a ver. Entonces, más o menos, este es un diagrama de clases, ¿sí? Dice donde tengo una clase padre, ¿sí? Que va a tener simplemente atributos como ocupadas y disponibles, ¿sí? La recepcionista, y tengo una serie de métodos que me van a permitir a mí obtener las informaciones que yo requiero. Por ejemplo, habitaciones disponibles. Sí, es un método que yo ejecuto y a mí me va a botar todas las habitaciones que sean disponibles. Las habitaciones, por ejemplo, aquí debería de tener la habitación, no tiene, pero ¿qué le faltaría a esa clase de habitación? ¿Qué atributo le faltaría a la clase de habitación, por ejemplo? Estado. Ya, estado, vamos a poner estado. Pero antes de eso, yo le pondría el número de la habitación. No veo por aquí el número de la habitación. ¿Se acuerdan que en el ejercicio decía que se elimina por medio del número de habitación? Si necesito, para poder eliminar eso, yo también necesito saber el número de la habitación. Número, habitación. Ya. El estado, dice el compañero. Dibujar la foto. Sería también es obtener el precio. En la habitación va a tener el precio de la habitación. Aunque el precio, ahí debería ir el precio de la habitación o no. ¿Qué me dice? ¿Qué me responde eso? En habitación. Considero que el precio tiene que estar en un precio para simple, otro para doble y otro para matrimonial. Perfecto. Entonces, esto no debería ir aquí en la clase padre. ¿Por qué? Porque ya las tengo en cada una de las clases hija. Y si se dan cuenta, las clases hija, esto es una, si ven, una herencia de la clase padre. Por ende, las clases hija todas tienen dibujar foto y obtener precio. Dibujar foto y obtener precio. Dibujar foto y obtener precio. Porque estoy tomando la información de la clase del padre. Acá, el hotel, ¿cuántas ocupadas y cuántas disponibles? Puedo tener de aquí tengo una herencia también, porque estoy obteniendo también, en cambio, dibujar foto, la estoy heredando. Si ven que está diferente, no, este es el rombo, perdón, me estaba confundiendo. Es el rombo. ¿Y el rombo qué decía? Es, es una agregación, ¿verdad? ¿Por qué es una agregación? Porque es específico solamente de la clase padre. Entonces, aquí estoy haciendo una agregación. ¿De quién? De la clase hotel, la clase habitación. El de acá era un rombo con oscuro. Ese era, en cambio, es composición, ¿sí? Porque también es necesario para tener la clase, en este caso la clase hotel. El hotel necesita tener reservas, el hotel necesita tener clientes. ¿Ya? Y aquí está la parte de clientes habituales y clientes esporádicos. Si yo soy un cliente, que soy un cliente habitual, aquí voy a tener un porcentaje de descuento, por ejemplo, el 50%. ¿Ya? Entonces, yo ya puedo saber, allá, esta persona pertenece a los clientes habituales y tiene un porcentaje de descuento sobre, en este caso, lo que yo vaya a pagar por la reserva. ¿Sí? ¿Qué otros métodos tengo en la clase padre? Tengo precio de habitación, ¿sí? ¿Cómo obtengo el precio de la habitación? Tengo
dependiendo de la habitación que voy a tener, a reservar acá. Simple, doble o matrimonial. Dibujo la habitación con el método dibujar foto. Reservar habitación con el método de la reserva. Eliminar reserva. Sí, aquí lo que hago es que simplemente reservo, pero ¿con qué? Con el número de la habitación. Necesitaría también el número de habitación que lo tengo acá. Cambiar precio, que es la parte ya del administrador. Esto de aquí van a ser métodos que están asociados netamente al administrador. Cambiar precio de la habitación, cambiar descuento del cliente y calcular ganancias. Bueno, y aquí está el ejercicio del diagrama de clases. Estuve revisando y creo que no todos han hecho el ejercicio anterior, así que sería llenarlos de más tareas. Prefiero que hagan solamente la tarea que está en el campo. ¿Sí? Ya, calidad de software, que eso vamos a ver la última semana. ¿Quién es? Me dice Cabrera, ya vamos a tomar la asistencia. Igual ya le pongo ahí a Cabrera. ¿Quién más? Sí, ya regresé, profesor, gracias. Ya. Sí, ya vamos a tomar la asistencia porque ya son las 10. Ya. Ok. Alfonso, no la vi por ahí ya. Amaya, Araujo, Ballén, sí lo vi. Presente. Bautista, Basurto, Presente, buenas Benavides, noches. Presente, Basurto, Benavides. Basurto y Benavides sí está ya. Basurto, Benavides, Ceballos, Presente, Ceballos. Ceballos, déjenme ver que me han escrito razón. Muñoz dice, buenas noches, licenciado. No se olvide mi asistencia, Muñoz y Cabrera. No le entiendo lo que me escribe Cabrera. Sigo sin estar. Ah, ya, sigue sin estar en la lista. Hablé de mañana, bueno, mañana me voy a De preguntar mañana ya. hablé ¿Vale? con la señorita, pero me dijo que ya iba a arreglar, pero mañana vuelvo a preguntar. Disculpe, profesor. Gracias. No se preocupe, sí. Sístale, sístale. Ya. ¿Quién más? García, Granados, Massini, Miranda. Presente, Miranda. Miranda sí lo vi ya. Muñoz también lo vi. Paz, Quimis, Presente, Quimis ingeniero. presente. Toro Martínez Víctor. Toro. Ya, Toro también. Quimis y Zambrano Mite me dice que tampoco está en lista ya. También tiene que presionar a la señorita Quimis también. Vélez y Zúñiga. Listo, chicos. Ok, chicos, la próxima semana entonces, el día lunes arrancamos con base de datos. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, Eh, una consulta. Cuéntemelo. Un breve resumen. Disculpe que yo no he podido asistir a las clases, pero me voy a poner al día ya con las grabaciones, me imagino que están en la plataforma. Entendería de que hay una tarea para el domingo, ¿sería? Sí, hay dos tareas. Dos tareas. Tres tareas. A ver, sería la tarea de software como proceso o como programa proceso. Hay dos tareas de diagramas de caso de uso y ahorita que hay una tarea de clase de... Le voy a poner otra, pero como le digo, ya me metí a la plataforma y vi que nadie había hecho, así que sería ponerle más tarea y no es la idea. O sea, la idea es que por lo menos la realice. Entonces, Correcto. Ajá, practicar. entonces hay cuatro tareas que están hasta el día domingo. Las puse hasta el día domingo, así que porfa chicos, desarrollenla ya. Y vean los videos. Listo. Muy bien, gracias. Listo chicos, bueno entonces terminamos por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Inge, compañeros, también. Pasen bien. Chao, chao. Cuídense.